Buenas tardes. En este corto vamos a estar viendo el funcionamiento de los multiplexores dentro de la electrónica digital combinatoria. Los multiplexores podríamos representar su circuito electrónico de la manera como se muestra ahí. Sin embargo, permítame comenzar con el funcionamiento. El bloque funcional que se describe aquí abajo, tenemos tres entradas, una llamada P0, otra llamada P1 y otra llamada cell, que es el selector. Y una única salida, el P0. Por eso se le llama multiplexor de 2 a 1, porque tiene dos entradas y una salida. El selector, su función es únicamente escoger cuál de las dos entradas va a pasar a la salida. Es como si fuera un interruptor con dos polos, en donde la salida o se conecta con P0 o se conecta con P1, dependiendo del valor digital que tenga selector. Así, por ejemplo, si selector tiene un 0, entonces 0 es la que va a pasar a la salida PS, de manera que PS va a obtener el mismo valor digital que tiene P0. Por otro lado, si el selector tiene un 1 lógico, entonces es P1 la que va a pasar a la salida y PS va a adquirir el valor digital que tenga P1, sea 1 o 0. De esta manera entonces se construye el circuito digital que estamos observando aquí arriba. Funcionalmente hablando, tenemos una compuerta NOT conectada al selector para entrar a la primera compuerta AND. AND, al ser un multiplicador, nosotros cuando tenemos un 0 en el selector, este 0 pasa a ser 1 después de la compuerta NOT. Y si yo tengo un 1 en la entrada de una compuerta AND, como es un multiplicador, 1 por lo que sea, es exactamente ese valor. Es decir, la P0 pasa intacto al valor de la salida. Lo que tengo en P0, tengo aquí, a la salida de la compuerta AND. Posteriormente, eso entra a la primera entrada de la compuerta OR. Así que va a depender del valor que tenga acá para saber quién va a salir en la PS. Entonces, al tener el selector nuevamente el mismo valor 0, pasa 1 a la primera AND, pero se queda en 0 en la segunda compuerta AND de aquí abajo. Y al ser un multiplicador, la compuerta AND, 0 por lo que sea que haya aquí en P1, va a tener un 0 en la salida. Al tener un 0 en la salida, que viene a ser la entrada, la segunda entrada de la compuerta OR, obligatoriamente yo voy a obtener que el valor de la primera entrada de la OR va a pasar automáticamente a la salida PS por el mismo comportamiento que describe la tabla de la verdad de la compuerta OR. Esto en VHDL se representaría de la siguiente manera. Nosotros tenemos la definición de mi entity, que es mi declaración de los puertos de entrada y de salida, y declaro P0, P1 y cell como puertos de entrada, y el tipo de señal es Standard Logic, que es del tipo bit, es decir, su valor puede ser o 1 o 0. Y en el caso de la señal de salida PS, pues se declara como señal de salida out y del tipo bit, Standard Logic. Cierro mi declaración de la entity y dentro de arquitectura pongo mi begin, en donde describo el funcionamiento de este circuito. Yo solo voy a escribir aquí lo que las compuertas lógicas están conectadas acá, de la misma manera. Asigno a mi señal PS, mi salida, el valor que tiene P0, como lo vemos aquí, AND not cell, porque lo que está conectado aquí es not cell, es la señal cell pasada por una compuerta not. Y eso va en este gran paréntesis. Es la entrada primera de mi compuerta OR. Luego el otro paréntesis viene a ser la segunda entrada de mi compuerta OR, en donde yo tengo que viene la salida de mis señales P1 and cell, tal como lo dice ahí, P1 and cell. Y de esta manera, pues, nosotros obtenemos el funcionamiento de multiplexor de 2 a 1 y cómo lo haríamos en el programa de programación de hardware HDL, VHDL en este caso, y entonces este sería el resultado. Muchas gracias.